Buenos días, pues el día de hoy vamos a ver lo que es los números enteros, la iniciación de los números enteros. Como ya les explicaba, para el grado séptimo es uno de los temas fundamentales para el grado. Entonces básicamente, si salimos del grado séptimo sabemos lo que es un número entero y no sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir, es como si no hubiéramos pasado por él, porque prácticamente es lo que nos mide. Entonces vamos a empezar con los números relativos. Entonces, si nos recordamos un poco, hemos visto un punto de referencia, en este caso colocando el ejemplo de la historia. Entonces la historia se parte en dos, en antes de Cristo y después de Cristo, y el punto de referencia es el cero. Entonces vemos un ejemplo: Camilo y Sara viven sobre la misma calle en la que se encuentra un parque. La casa de Camilo está a 3 cuadras antes del parque y la de Sara está a 3 cuadras después del parque. Entonces vemos que nos preguntan: ¿cuál es la posición de las casas de Camilo y Sara en relación con la ubicación del parque? Entonces, para responder esa pregunta es necesario hacer un gráfico donde nos muestre el punto de referencia, que es el parque, y vemos que antes de 3 cuadras está la casa de Camilo y después de 3 cuadras está la casa de Sara. Si se toma la ubicación del parque como punto de referencia, se puede afirmar que las casas de Camilo y de Sara están en posiciones opuestas. Cuando se fija un punto de referencia es posible determinar los sentidos u orientaciones. Entonces, los números que indican una cantidad con respecto a un punto de referencia se denominan números relativos. Y vamos a ver un ejemplo más claro. Los números relativos se describen acompañados del signo más o por el signo menos. Se ha convertido utilizar el signo más para cantidades que expresan situaciones como a la derecha de, encima de, sobre el nivel del mar, etc. Y el signo menos para las cantidades que se refieren a situaciones como antes de, a la izquierda de, abajo del nivel del mar, entre otros. Vamos a realizar un ejemplo para ver más claro lo del punto de referencia. Bogotá fue fundada en 1538 por Gonzalo Jiménez de Quesada, Valledupar en 1550 por Hernando de Santana y Bucaramanga en 1622 por Andrés Páez de Sotomayor. Si se toma como punto de referencia el año de fundación de Valledupar, ¿cuántos años fue fundada Bogotá y cuántos años después Bucaramanga? ¿Cuántos años antes fue fundada Bogotá y cuántos años después Bucaramanga? Vemos la línea de tiempo y entonces el punto de referencia lo tomamos como Valledupar y vemos Bogotá antes y Bucaramanga después. Entonces, acá si tomamos el punto de referencia la fundación de Valledupar, entonces vendría siendo el 0, y entonces aquí sería Bogotá menos 12. Entonces Bogotá fue fundada 12 años antes que Valledupar y Bucaramanga fue fundada 72 años después de Valledupar, situación que se representa como 72. Entonces acá vendría siendo este el número más 72. Los números menos 12 y más 72 son números relativos. ¿Por qué? Porque tiene un punto de referencia que es Valledupar. Entonces vemos ahí los números relativos. Ahora sí vamos a continuar con lo que es los números enteros. Entonces estamos acostumbrados a ver los números naturales, que son los que nos sirven para contar, y estos números son solamente los positivos, es decir, lo que está a la derecha del 0. Entonces los que nos sirven para contar. Entonces vamos a empezar con un ejemplo. Santiago realizó los siguientes movimientos en su cuenta bancaria. El lunes consignó 300.000, el martes retiró 120.000, el miércoles retiró 95.000 y el jueves consignó 80.000. Representa matemáticamente estos movimientos bancarios. Entonces, si vemos el conjunto de los números enteros, en ocasiones no es suficiente el conjunto de los números naturales para representar matemáticamente situaciones de la vida cotidiana. Por esta razón, los matemáticos de la antigüedad consideraron necesario ampliar el conjunto y comenzar a utilizar números negativos. Esta decisión dio origen al conjunto de los números enteros, que se simbolizan con la letra Z, el cual incluye los negativos, los Z menos, los enteros positivos, los Z más y el 0. Los números enteros negativos van precedidos por el signo menos. Z menos está conformado por el conjunto menos 4, menos 3, el menos 2 y el menos 1, entre corchetas porque es un conjunto, y obviamente los 3 puntos más simbolizar que es hasta menos infinito. Los números enteros positivos van precedidos por el signo más. En algunos casos se escriben sin este signo, pero aún así se entenderán que son números positivos. Los Z más están conformados por los más 1, más 2, más 3, más 4 hasta el infinito, o lo que es igual el 1, el 2, el 3 o el 4
hasta más infinito. Entonces, así los números enteros permiten diferenciar de manera que se registran algunas situaciones como deudas y haberes, temperaturas sobre cero, temperaturas bajo cero, alturas sobre el nivel del mar y profundidades, entre otros. En el caso de los movimientos bancarios se acostumbra a representar las consignaciones precedidas con el signo más y los retiros con signo menos. Por lo tanto, los movimientos en la cuenta bancaria de Santiago se puede representar como muestra en la tabla. Entonces vemos que hubo consignó 300 y 80.000 y retiró 120.000 y 95. El conjunto de los números enteros está conformado por los enteros negativos, los enteros positivos y el cero, como lo muestra acá la expresión. Entonces vemos que los enteros z es igual a los z negativos unidos con z positivos unido con el conjunto unitario el 0. Y vemos que una representación, unos ejemplos, z igual al conjunto de menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Ejemplo 1. Para expresar la fecha de ocurrencia de diferentes acontecimientos, se ha convenido tomar como referencia o punto el 0, el año de nacimiento de Cristo. Por esta razón, las fechas anteriores al nacimiento de Cristo se escriben precedidas con el signo menos y las posteriores con el signo más. Por ejemplo, el suceso de Euclides, geómetra griego, nació en el año 306 a.C. y murió en el año 283 a.C. Se puede expresar así: Euclides, geómetra griego, nació en el año menos 306 y murió en el año menos 283. Ahora vemos otro ejemplo. Vemos las siguientes tablas donde nos muestran unas alturas y nos muestran unas profundidades. Entonces vemos acá alturas de 8.167 metros, 8.156, 8.125 y 8.095. Esa representada con signo más porque son alturas. Y ahora huecos o profundidades, por ejemplo esta que en Rusia de menos 13 kilómetros, algo muy profundo. Nueva Zelanda, que hay una de menos 2 kilómetros. En Estados Unidos 1.2 kilómetros. Y en Eslovenia, que hay una profundidad de 603 metros. Entonces vemos que el opuesto de número, cada elemento del conjunto de los números enteros positivos tiene un opuesto en el conjunto de enteros negativos y viceversa. El opuesto de un número entero a se simboliza con menos a. Entonces vamos a ver ahora números enteros en la recta numérica. Los números enteros se pueden representar en la recta numérica como sigue. 1. Sobre una recta horizontal se marca el punto que representa el 0. 2. Se fija la distancia del 0 al 1. Esta medida se toma como unidad y se traslada a la derecha e izquierda del 0 tantas veces como sea necesario, como vemos acá. Entonces primero tomamos la distancia del 0 al 1 y esa misma distancia va a tener el 1 al 2, del 2 al 3 y así sucesivamente, igual del 0 al menos 1 y del menos 1 al menos 2 y así sucesivamente. Ahora el tercero, se sitúan a la derecha del 0 los números enteros positivos y a la izquierda los números enteros negativos. Entonces acá vemos que está el 1, el 2, el 3, el 4 y a la izquierda está el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4. Bueno, entonces vemos otro ejemplo. Nos piden ubicar los números enteros entre menos 7 y 5. Entonces vemos acá el menos 7 y acá el menos 5. Entonces quiere decir el menos 6, el menos 5, el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Vemos otro ejemplo. En la representación de la recta numérica se observa que dos números enteros opuestos están en la misma distancia del 0, pero en estos lados contrarios. Por ejemplo, en la figura 1.8 representa los números opuestos entre menos 4 y 4. Entonces acá tenemos el menos 4 y acá tenemos el 4 y vemos que los dos están a la misma distancia del 0, que son 4 unidades. Vamos a ver otro ejemplo. El conjunto de los números naturales está contenido en de los enteros verdadero. Todo número natural es entero positivo. B. El 0 es un número entero positivo. Falso. El 0 es el único número entero que no es positivo ni negativo. C. Los enteros positivos está contenido en el entero negativo. Falso. El conjunto de enteros negativos está contenido en el conjunto de los enteros positivos. D. Esta expresión es igual a menos 10. Esta expresión es igual a menos 10. Verdadero. El opuesto de menos 10 es menos 10. Continuamos con el valor absoluto de un número entero. Entonces vemos que el número positivo 3 está a la misma distancia que el número negativo menos 3. Entonces la distancia del 0 es la misma, 3 unidades.
vamos a ver un problema. Dos ciclistas parten de un mismo punto en sentidos opuestos y hacen recorrido en línea recta. Si los dos van a una velocidad de 50 km por hora, ¿qué distancia separa a cada ciclista del punto de partida al cabo de una hora de recorrido? Entonces lo ubicamos más fácilmente en una recta numérica. Entonces vemos que el que se fue hacia la derecha está en el punto 50 y el que se fue a la izquierda está en el punto menos 50. Se observa que después de una hora de recorrido el primer ciclista se encuentra a menos 50 del punto de partida, mientras que el segundo ciclista está a más 50 kilómetros. Sin embargo, los ciclistas están a la misma distancia del punto de partida, es decir, 50 kilómetros. Se dice entonces que los números enteros menos 50 y 50 tienen el mismo valor absoluto, pues en la recta numérica está a igual distancia de 0. El valor absoluto de un número entero es la distancia que separa el número del 0 en la recta numérica. Esta medida siempre está cantidad positiva. El valor absoluto del número entero A se simboliza con entre barras, estas barras, valor absoluto de A. Ejemplo: el valor absoluto de más 14 es 14, porque en la recta numérica la distancia de más 14 a 0 es 14 unidades. Se escribe valor absoluto más 14 es igual a 14, observa la figura. Entonces vemos la figura, entonces la distancia de 0 hasta más 14 es 14 unidades. Vamos a ver otro ejemplo. Observa cómo se calcula el valor absoluto de algunos números enteros. Valor absoluto de menos 6 es 6, ya que menos 6 está a 6 unidades de 0 en la recta numérica. Valor absoluto de más 12 es igual a 12, porque entre 12 y 0 hay 12 unidades de distancia. Valor absoluto de menos 7 es 7, puesto que hay 7 unidades entre 7 y 0. Valor absoluto de 0 es 0, porque entre 0 y 0 hay 0 unidades. Ejemplo 3. Un número cuyo valor absoluto es 7 y está entre menos 10 y 3 es menos 7. Los números cuyo valor absoluto es 9 son 9 o menos 9. Ahora vamos a ver lo que es el orden de los números enteros. Entonces respondemos siempre con los saberes previos. Completa las siguientes expresiones con los signos mayor o menor según corresponda. 7 es menor que 10, 12 es mayor que 5 y 0 es menor que 4. Entonces vamos a hacer un problema. Sebastián registró en la tabla 1.6 la temperatura de 3 cuartos fríos en un laboratorio. El cuarto frío A, menos 2 grados centígrados, el cuarto frío B, menos 8 grados centígrados y el cuarto frío C, menos 5 grados centígrados. Según esta información, ¿en cuál de los 3 cuartos hace más frío? Entonces vamos a mirar en cuál hace más frío. Entonces lo ubicamos en una recta numérica. Para determinar cuál de los 3 hace más frío se puede representar en las temperaturas en una recta numérica y luego comparar la ubicación. Entonces tenemos acá el menos 8, el menos 5 y el 2. ¿Cuál se comporta los números enteros en la recta numérica? Se deduce que el mayor número que se encuentra ubicado a la derecha del otro, a su vez el menor es el que se encuentra ubicado a la izquierda. De acuerdo con lo anterior, se puede establecer la siguiente relación de orden. Como menos 2 está a la derecha de menos 5, entonces menos 5 es menor que menos 2. Como menos 5 está a la derecha de menos 8, entonces menos 8 es menor a menos 5. Como menos 2 está a la derecha de menos 8, entonces menos 8 es menor que menos 2. Esto quiere decir que el orden de las temperaturas es menos 8 grados centígrados es menor que menos 5 grados centígrados y menor que menos 2 grados centígrados. Por lo tanto, el cuarto B es el que hace más frío. Vemos acá que obviamente el menos 8 está más a la izquierda de todos los números, por ende va a ser el más frío. Si dos números enteros A y B están representados en la recta numérica, entonces A mayor que B siempre que A esté ubicado a la derecha de B. Entonces, otros criterios que permiten determinar la relación de orden existente entre dos números enteros son: dados dos números enteros positivos, es mayor el que tiene mayor valor absoluto. Dados dos números enteros negativos, es mayor el que tiene menor valor absoluto. Un número positivo siempre es mayor que cualquier número negativo. Un número positivo siempre es mayor que cualquier número negativo. Muy importante, muy obvio, pero que a veces colocamos un reguero de números y vemos que se confunden los estudiantes porque no saben que los números negativos van a ser siempre menores que los positivos, porque siempre están a la izquierda.
Vamos a ver otro ejemplo. Observa los números enteros representados en la recta numérica de la figura 1.16 y lea algunas conclusiones. Entonces vemos los números prácticamente desde menos 14 hasta el 12 y vemos que menos 8 es menor que menos 4, ya que menos 4 está a la derecha de menos 8. Entonces menos 4 está a la derecha de menos 8, entonces por lo tanto menos 8 va a ser menor. 6 es mayor de los números representados opuesto ubicado a la derecha de todos los demás. Entonces el 6 va a ser mayor de todos los que están acá para abajo y menor de todos los que están acá. El orden de los números de menor a mayor es menos 9, menor que menos 8, menor que menos 4, menor que 3 y menor que 6.